Bueno, mi nombre es Jonathan Amaury Pérez Juárez, ¿no? Estudiante de la Universidad del Sur y en esta ocasión traigo lo que es el tema de terapia centrado en la persona, ¿no? Bueno, comenzando un poco con la historia, ¿no? Con Carl Roger, pues él nace en 1902 y pues nació en Chicago. Empezó estudiando lo que es ciencias agrícolas para pasarse después a la teología y finalmente con lo que es el estudio de la psicología, ¿no? Por lo que, digamos, se le conoce. Eh, bueno, cuando Rogers estudió esta parte de la psicología, las ideas de Freud, pues, no le parecen convenientes, ¿no? O no le convencen, más bien dicho, y tampoco se siente cómodo con lo que es el conductismo, que era el otro gran enfoque de esa época. Por lo que crea, digamos, la terapia centrada en el cliente, en 1951, y pues fue una de sus obras más representativas de Rogers. Bueno, ya en 1957, pues empieza a trabajar en lo que es la Universidad de Wisconsin, donde trabaja con Gendling, que es el creador del focusing. Bueno, en un proyecto de investigación con la población esquizofrénica del que surgió lo que digamos su obra cumbre sobre el ser humano, ¿no? Que se conoce como el proceso de convertirse en persona. Bueno, acá diversos giros, ¿no? Teóricos hacia una visión de cada una más centrada en los recursos de las personas. Eh, Hicieron que el nombre del tratamiento no pasara primero a ser terapia centrada en el cliente, pero después, digamos, Rogers lo pasó a decirle enfoque centrado en la persona. Bueno, esto es un poco de historia, ¿no? De esta parte, y pues podemos pasar, digamos, a lo que es el otro punto de importancia, que es visión de la persona, o la visión de la persona, ¿no? Bueno, acá según Rogers no habría lo que es una fuerza opuesta a la entropía, ¿no? O la tendencia al desorden, como dicen las diapositivas. Eh, pues acá Rogers prácticamente decía que eh, una persona, digamos, es como un todo o un conjunto, ¿no? Tanto en cuerpo como en mente. Y pues como dice la diapositiva, ¿no? El ser humano en especial está dotado de los instintos innatos para el proceso determinado de la tendencia actualizadora que se lleva a una búsqueda constante de la autorrealización, ¿no? Es decir, que la persona o el ser humano siempre va a estar en, en una búsqueda constante de esta parte de la autorrealización, ¿no? El lograr, digamos, sus metas, las cosas que se proponen, y etcétera, ¿no? Y como mencioné, pues él mencionaba que el ser humano, pues es un organismo, ¿no? Es un todo. Y pues que es indivisible, que en el contacto con el ambiente apropiado tendrá a desarrollar lo que son sus potencialidades como el resto de los seres del planeta. Es decir, que en el ambiente, digamos, que a él se le haga más favorable, va a poder, digamos, explotar sus cualidades, la persona. Bueno, acá la diferencia entre los humanos y el resto de los organismos radica que en la capacidad para ser conscientes de lo que nos sucede, ¿no? Pues acá hacía mención de que somos capaces de simbolizar nuestra propia existencia, ¿no? Es decir, que convertimos que todo aquello que pensamos, ¿no? Lo convertimos en ideas, ¿no? Y pues aparte tenemos lo que es esta parte del lenguaje. Bueno, esto permite, ¿no?
que, bueno, nuestras experiencias más que nada nos permiten aprender y a pensar sobre las cosas para luego, pues, utilizar esa información en un futuro, o todo aquello que nos sucede, pues, nos servirá para después, ¿no? O para mejorar ciertas cosas, podríamos decirlo de esa manera. Bueno, esta capacidad de aprender y, pues, em, bueno, esta manera de aprender aplicada, ¿no? A nosotros mismos es lo que nos hace que desarrollemos lo que es nuestro autoconcepto y, pues, un patrón estable de ideas, ¿no? Sobre nosotros mismos, y pues gracias a ello también podemos constituir lo que son nuestros valores, creencias o éticas, digamos, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Bueno, acá se hace mención, o bueno, Rogers hace mención de el yo organismo que se desarrolla pues en un contexto fundamentalmente social. Es decir, que recibimos constantemente valoraciones de los demás, y la evaluación que hacemos a nosotros mismos, que es el autoconcepto, está determinado pues por estos mensajes que recibimos de otros. Esto quiere decir más que nada que cuando una persona pues eh, consigue, digamos, un estado de congruencia, pues es capaz de sentir y de comunicar adecuaciones de su propia existencia psicológica a los demás, ¿no? Bueno, podríamos decir que gracias a los demás hasta cierto punto eh, tom- tenemos nuestro autoconcepto de nosotros mismos. Bueno, dicho esto, podemos pasar a otro punto que es la patología. Bueno, acá hace mención, bueno, o se hace mención más que nada de que todas las personas o todos los humanos, sin excepción, necesitan recibir lo que es una consideración positiva de los demás, y pues en forma de aceptación, aprecio o amor, cualquiera de esas formas. Incluso pueden ser por medio de las tres, ¿no? No importa, digamos, cuál de las tres sea. El chiste es tener lo que es esta parte de la aceptación positiva. Bueno, acá se podría decir que la patología aparece, como dicen las diapositivas, cuando el individuo no es aceptado por los miembros significativos de su entorno. Esto quiere decir, pues, podemos decir que el entorno puede ser el ámbito familiar, y, pues, digamos, el grupo que, bueno, el ámbito familiar, que prácticamente viene siendo el grupo primario hasta cierto punto, ¿no? Pues incluso puede ser el grupo de amigos. Bueno, son ejemplos, ¿no? Bueno, la persona en sí determina por cuando tiene no tiene esta aceptación, ¿no? Termina por centrarse en lo que es la búsqueda constante de la aceptación externa. Acá renuncia a seguir en contacto con su propia existencia, que habíamos dicho que es el yo orgánico, el yo organismo, ¿no? Nos referimos a eso. Bueno, el otro punto que dice la diapositiva, perdón, es de que el autoconcepto se transforma. La manera como se ve a sí mismo es totalmente dependiente de las valoraciones que recibe de afuera. Ya no se guía por sus propios valores, sino por el de los demás. Acá, digamos, o se podría hacer mención, más bien dicho, de que hasta cierto punto es como dependiente, ¿no? De la aceptación de los demás y no de su propia aceptación la persona, o de su autoconcepto de sí mismo, ¿no? Él seguía más por el concepto que tienen los demás de él. Bueno, acá el estado de incongruencia se debe entonces a que el autoconcepto no es
compatible con la tendencia del organismo a desarrollarse, ¿no? En cismas entre el yo y la experiencia produce un desajuste psicológico en esta parte. Bueno, la tendencia actualizadora ya no se dirige hacia el exterior, ahora se enfoca a reforzar el yo como una forma de protegerlo ante posibles experiencias negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente los síntomas aparecen como intentos de impedir el acceso hacia la conciencia de las experiencias incongruentes con el autoconcepto. Acá se podría poner de ejemplo lo que son las personas que por los demás no dejan esta parte de sus instintos sexuales para ser aprobado por otras personas, ¿no? Esto se puede ver, digamos, mucho en el ámbito religioso, como ejemplo. Bueno, y pues acá estas personas pueden convertirse en los que son puritanos, que después pueden padecer lo que son trastornos sexuales. Por ejemplo, hablando de los hombres, podrían, un trastorno que podrían adquirir, ¿no? O padecer podría ser la deficiencia, sexual, ¿no? O eyaculación precoz, se me ocurren como trastornos sexuales, ¿no? Bueno, dicho esto, pues se puede pasar a la parte de tratamiento, que es otro punto de que se hablará. Bueno, acá en el tratamiento se puede decir que pues la tendencia actualizadora pues tiene lo que es un rumbo direccional, ¿no? Y las direcciones son especificadas de cada persona. Cada una persigue sus fines y esto va a depender tanto de la historia pasada como el momento que viva en el presente. Hay una serie de resultados que consideran deseables porque las personas sanas tienen lo que es un funcionamiento que cumple pues con algunas condiciones, ¿no? Acá en la diapositiva se puso lo que es una de las condiciones como la apertura a la experiencia, ¿no? Es decir, que son capaces de escucharse a sí mismas y a los demás y tienen la capacidad de estar en contacto con sus emociones. Esto quiere dar a entender o decir más que nada que a pesar de todo lo que la persona tiene, pues es capaz de seguir adelante, ¿no? O lo que padece, más bien dicho. Otro punto, ¿no? O otra condición, digamos, que la confianza en el contacto con las experiencias, ¿no? Que las guía más que nada en este proceso de actualización. Eh, por ejemplo, que haz lo que sientas que es correcto, pues es algo que ayuda a esta experiencia guiada, ¿no? Otro punto es esta parte de la percepción de la libertad, de que son responsables de sus acciones y de las consecuencias de estas, ¿no? Eh, a cada, digamos, ah, opción que tomemos, pues van a tener, obvio, sus, digamos, ventajas y desventajas, y pues uno debe aceptarlo, las ventajas que se obtengan y las desventajas que igual que se obtengan de las decisiones, digamos, o de esta libertad. Otro punto es la creatividad que pues permite lo que es adaptarse a estas condiciones cambiantes de la realidad, ¿no? Pues no siempre se puede vivir con un mismo, digamos, en una misma línea, ¿no? Bueno, siguiendo con esta parte, ¿no? Acá es importante algo, ¿no? En la parte de los terapeutas, pues, bueno, acá Rogers decía que le debemos la visión del terapeuta que comparte la mayoría de los enfoques psicológicos contemporáneos, ¿no? Y además se asume que entender al ser humano implica
comprender cómo vive la experiencia, cómo la percibe, cómo la siente, cómo la simboliza. Como dirían en muchas ocasiones, ¿no? Acá el terapeuta debe saber como, ser empático con la persona y pues se podría decir también, aunque tal vez sea un poco erróneo decir, ponerse en los sentimientos de la otra persona. Esto para comprender estas emociones que puede estar sintiendo las personas en dados casos, ¿no? Bueno, en las técnicas, eh, acá se hace mención más que nada que en la terapia centrada pues en la persona, la propia relación terapéutica es pues una técnica para ayudar al progreso de las personas. Digamos, este vínculo de terapeuta, cliente o paciente, pues, bueno, sería cliente porque estamos hablando de un trato, digamos, humanista. Así que pues sería este vínculo entre terapeuta-cliente, pues es un gran factor que se ve implicado en esta parte para poder, digamos, ayudar a la otra persona. Bueno, acá también, pues, como dicen las diapositivas, es necesario crear una fuerte relación terapéutica para que el cliente active su tendencia actualizadora, ¿no? Pues, digamos, poder progresar más que nada. Y pues para que este proceso se lleve a cabo, pues es necesario que se cumplan, pues, digamos, con unas normas o cualidades, se podrían decir también, como por ejemplo que las dos personas estén en contacto, ¿no? Es eh, psicológicamente, digamos, ¿no? O más que nada que tengan esta comunicación, ¿no? Que se creen que entre, más bien dicho, bueno, sí, esta comunicación, pero que se cree también entre ellas lo que es una relación que permita a cada una influir en la otra persona. Eh, Bueno, eso sería como un punto que es necesario. Y pues acá un cliente en un estado de no congruencia, de que no coordina, de no concordancia, sí, no, de no concordancia, sí, entre lo que es su autoconcepto y lo que es su experiencia, ¿no? Pues anteriormente dije de que la persona a pesar de sus problemas pueda seguir y pues prácticamente eso es a lo que se refiere acá, como había mencionado ya anteriormente en otra parte, eh, hace 2 diapositivas, si no estoy mal. Bueno, otro punto es de que acá, digamos, lo que debe de tener un terapeuta es lo que es un estado de congruencia, ¿no? Se podría decir que debe que ser una persona con actitudes sólidamente establecidas en los que basa su interacción con lo que es el cliente, ¿no? Como por ejemplo, congruente, ser congruente más que nada en la relación, es ser auténtico en sí, y pues que le permita ser el mismo. Bueno, otra cosa es pues ser con o tener más bien dicho, como una consideración positiva hacia el cliente, es decir, que una visión positiva de la otra persona y pues basada en lo que es la aceptación incondicional del otro y la ausencia de juicios de valor. Se podría decir de que acá el terapeuta no debe que sacar antes conclusiones eh, antes de lo esperado, ¿no? Y pues otra cosa que se puede hacer mención acá es pues que la comprensión empática, ¿no? Como aquí como marco de referencia interna del cliente, ¿no? Pues como dije, pues igual como dije anteriormente, acá el terapeuta debe que saberse poner, digamos, en el zapato del otro, es decir, comprender o tratar de, bueno, tener la idea del significado que tiene la otra persona por el suceso y pues em,
entender las emociones tal vez que está experimentando el cliente, ¿no? Bueno, aparte, ¿no? Como otro punto, pues es una condición fundamental que el cliente pues perciba lo que es de alguna manera la consideración positiva y la comprensión empática del terapeuta. eh, que el paciente, el cliente, perdón, más que nada, igual no saque conclusiones negativas del terapeuta y pues que trate de, que digamos igual, trate de entender la empatía que tiene el terapeuta hacia él. Bueno, acá la empatía pues es digamos, un punto indispensable para esta cuestión de la actitud y pues no de técnicas, más que nada. Digamos que la empatía debe que estar por ende ahí. Y pues, bueno, ya que digamos que ayuda a lo que es el proceso de acercamiento pues hacia la otra persona, eh, por eso siempre debe que estar ahí la empatía. Y pues también debe que presentarse lo que es el reflejo y el parafraseo, que son dos puntos importantes, ¿no? Y bueno, para finalizar, ¿no? Pues explicaré un poco lo que es esto, ¿no? El reflejo y lo que es el parafraseo. Bueno, el reflejo se refiere a que el terapeuta devuelva todo con lo que dijo el paciente, bueno, o hasta dónde va, ¿no? O cierta parte eh, o esa parte fundamental, ¿no? De las propias palabras, de lo que, de las emociones, digamos, que siente el cliente o que está expresando, pero con sus propias palabras, ¿no? Bueno, el parafraseo, pues es el volver igual, lo que ha contado hasta el momento el paciente, pero en forma de resumen, es decir, que puede hacerlo con sus propias palabras igual, pero en esta ocasión, pues, son las del terapeuta, ¿no? Y pues de una manera muy resumida. Mientras el reflejo viene siendo las propias palabras digamos, del paciente y de lo que está expresando, el parafraseo, pues, es el intercambio de palabras de lo que dijo el cliente, pues, pero esta vez con las palabras del terapeuta, para darle a entender más que nada al cliente que está comprendiendo lo que está diciendo y pues también puede ayudar para, digamos, ejercer una pregunta y pues poder continuar con el proceso terapéutico. Y bueno, eso sería todo de mi parte y gracias.